Bienvenidos a un nuevo video de Machine Learning, el número 109. Hoy lo que vamos a estar hablando es de estos últimos anuncios que hicieron empresas que ya conocemos, OpenAI, Google y Meta, en las últimas 24 horas, la verdad, o quizás menos. Vamos a estar hablando de Sora, que es un modelo de generación de videos, Gemini 1.5 Pro, que tiene un contexto de casi 10 millones de tokens y son multimodales, o sea que pueden entender, por ejemplo, videos. Y después finalmente Meta B-SHEPA, que es una nueva forma, una nueva arquitectura para entender el mundo. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de cosas que están saliendo en Machine Learning, tratando de explicar algo que es medio complejo, parece al principio, pero de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. Así que, primero que nada, vamos a arrancar con el modelo de OpenAI. ¿Qué es lo que hicieron? Tres cosas vamos a ver. OpenAI, Google y Meta, Facebook. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, primero arranquemos con OpenAI. Que los tipos sacan Sora, que es esto, un modelo de text to video, ¿no? Sora puede crear videos de hasta 60 segundos con muchos detalles, movimiento de cámara bastante complejo y varios personajes que están interactuando entre sí, mostrando emociones de forma vibrante, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y acá tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, acá nos está mostrando la ciudad de Tokio, ¿no? Y lo tenemos acá. Vamos a ver esto. Voy a poner esto. Sí, los escuchamos. Tiene un poquito de música. Pero acá pueden ver un poco los videos que se están generando. Como pueden ver, es una cámara que está haciendo un paneo sobre esto. Tenemos distintas personas en la escena que están interactuando entre sí. O sea, se están sosteniendo la mano, por ejemplo. Y al mismo tiempo están interactuando con otras personas, ¿no? Los locales tienen luces, tienen cosas que pasan. O sea, son bastante complejas las escenas que están siendo representadas, ¿no? A mí me gustó mucho esto, la verdad. Vamos a la página oficial. Todos los links a esto lo van a tener en la descripción del video también. Entonces, lo que tenemos acá es, le estamos enseñando a nuestra inteligencia artificial a entender y simular el mundo físico en movimiento, con el objetivo de entrenar modelos que puedan ayudar a personas a resolver problemas que requieren la interacción con el mundo real. ¿Qué significa esto? Que le están enseñando física para que si en el futuro, por ejemplo, esto es algo que hay que saber de cosas que está pasando al costado de todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan que yo hice un video hace un par anteriores que es sobre la robótica en el 2024? Uno de esos es Figure, por ejemplo, Figure AI, que está haciendo robots que interactúan con el ambiente, ¿no? Hay conversaciones, por ejemplo, para que Microsoft y OpenAI adquieran a esta empresa, ¿no? Así que se pueden imaginar que esto, sumado a Sam Altman yéndose por el mundo tratando de juntar 7 trillones, ¿no?, de dólares para una empresa de chips, se pueden imaginar que estamos teniendo a una empresa que está yéndose muy rápidamente en la dirección de la robótica o la interacción entre los humanos y, o sea, los modelos de inteligencia artificial y el mundo real, ¿no? Entonces acá tenemos un video de ejemplo. Los ejemplos son espectaculares, no vamos a ver todos porque son un montón, vamos a ver un par nada más, pero acá pueden ver este video de, bueno, acá tenemos la prompt abajo, una mujer con mucho estilo, está caminando por las calles de Tokio, que están llenas de un neón que está, ¿cómo se llama? Glowing warm, etc., ¿no? Esta iluminación. Acá hay un detalle que lo encontraron los nerds de Twitter, que es, si te vas al segundo 15, van a ver, si se fijan acá despacito, ¿no? Si me permite la compu, miren las piernas y van a ver que cambia la pierna, ¿no? De izquierda a derecha. Es un toque, nada más. Ahí lo hace. En el segundo 16. Es un toque, pero se puede ver que cambia la pierna. Así que estos modelos siguen teniendo oscilaciones, ¿no? O sea, podemos ver que está sosteniendo, se siente como que tiene peso. Está la cartera, por ejemplo, que está siendo sostenida, y todo esto interactúa, o sea, todos los personajes interactúan entre sí, pero todavía el modelo llega a tener alucinaciones. Y ahora vamos a ver un par más, ¿no? En este caso tenemos una prompt, que acá lo que está diciendo es, footage histórico de California durante la fiebre del oro, ¿no? Todo esto, imagínense que está inventado, ¿no? Siempre, como no sabemos la data que se usó para entrenar estos modelos, no sabemos si acá está en realidad representando algo nuevo o se está inspirando en videos que son muy parecidos. Pero lo que sí podemos ver
es que está haciendo un paneo, ¿no? O sea, podemos estar seguros de que en esa época, a menos que sea una película en la que se están entrenando, no tenemos un dron que está volando y grabando todas estas cosas, ¿no? Así que esto sí es algo que esta nueva enfoque por otra cámara es algo nuevo, generado de cero, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, una camioneta, ¿no? White Vintage SUV con un techo negro, qué sé yo, etcétera, mientras está acelerando en una montaña. Esto puede ser que la data que usaron sea de un videojuego, por ejemplo, ¿no? Hay una especulación que se está dando también en las conversaciones, que es si en realidad lo que hicieron fue generar, se puede ver acá un poco por cómo se mueve la ropa, que en realidad lo que hicieron fue simulaciones en 3D de estas escenas, ¿no? O sea, hicieron lo contrario. O sea, con una prompt generaron, o sea, le pagaron a personas para que generen animaciones en 3D y después usan lo opuesto, ¿no? Usan los videos en 3D generados, simulados, ¿no? Como forma de agregar data sintética al entrenamiento. Pero bueno, tenemos eso, tenemos esto. Acá tenemos una cosa que la verdad me pareció espectacular, ¿no? Se puede imaginar esto dentro de unos años y cómo esto se va a comparar con el cine, la forma en la que vamos al cine, ¿no? La historia de un robot, de la vida de un robot en un seteado en un ambiente cyberpunk, ¿no? Podemos ver cómo está haciendo. No solamente nos está generando el robot y cómo está interactuando, sino que también nos genera distintas escenas, ¿no? Este es un video de 20 segundos, pero nos está generando distintas escenas, ¿no? Que están haciendo. Acá una cosa que yo no sé es si esto son varias escenas, por ejemplo, que están concatenadas entre sí, o si se genera todo de una sola vez. Esto no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí tenemos, acá tenemos otras cosas, ¿no? Una persona corriendo al revés. Esto sí que no puede ser generado, ¿no? O sea, acá estamos teniendo la sombra, podemos ver. O sea, esta interacción con el mundo físico, interacciones son muy, muy buenas, ¿no? Una cosa que es importante, acá resaltar, quiero mostrar esto, acá de esta persona haciendo esto, y también quiero ver cómo se comparaba esto con hace un año, ¿no? O sea, los modelos de generación de video empezaron hace un año, y eran esto que vemos acá, ¿no? Oh, that's hot. That's hot. Uncle Phil, come try this. Fresh pasta of Bel Air. Es hermoso. Pasamos de eso a esto en un año, ¿no? Eso es lo que tenemos en este momento como avance de AI. Cosas que son importantes, que hay que destacar. Seguridad, ¿no? Así que acá lo que está diciendo OpenAI es, mira, ya sabemos o sea, estos videos acá, dice The Story of a Life Robot, bueno, ustedes ya lo conozco, no piensen cosas malas que se pueden hacer con estos videos, esto es un canal técnico, familiar, familiero, acá no se piensan cosas raras, pero igual hay que hacer la nota de esto, seguridad, lo que están tomando es, bueno, están trabajando con un equipo, le dicen Red Teamers, ¿no? Que son equipos que son expertos en o sea, desinformación, contenido de odio y sesgos, ¿no? Entonces van a estar probando el modelo para que no genere cosas malas, básicamente, ¿no? Y también le van a agregar todo lo que sería una especie de watermark para que se detecte si un video fue generado con Sora o no. Y bueno, tiene todas estas cosas, ¿no? O sea, si le queremos meter en la prompt algo que sea muy malo, entonces nos van a frenar antes de que obtengamos un resultado. Otros videos y áreas de investigación. Una cosa que está muy buena es que acá nos están diciendo que Sora es un modelo de difusión que comienza, digamos, a generar un video empezando de lo que es ruido y después gradualmente transformándolo, sacando ese ruido de esto. Tenemos un video de cómo funcionan los modelos de difusión en el canal también hace bastante, que está interesante. Bueno, usa una arquitectura de Transformers, así que es muy parecido a otros modelos que están dando vuelta. Lo que sí se nota que es una diferencia clave en esto debe ser la cantidad de data que se usó para entrenar esto, ¿no? Y eso es algo que modelos abiertos quizás necesiten mucho, mucho tiempo hasta que lleguen a tener una performance parecida a esta, pero podemos entender que estamos yendo en esta dirección. Van a sacar un paper técnico y lo van a poner en algún momento. Una cosa que sí quería mostrar es Sam Altman, qué cosas fue posteando, ¿no? Y acá tienen uno, por ejemplo, Blink Zoo, ¿no? O sea, la gente le pasó esta prompt y es esto, ¿no? Está generando, esto podría ser una película o una publicidad, ¿no? En este caso.
una carrera en bicicleta en el océano con distintos animales como atletas que están andando en bicicleta con un enfoque como si fuera una cámara de un dron, ¿no? Y esto es lo que nos está generando. Una abuela que es una influencer de redes sociales que está en un país toscano, bueno, etcétera. Está haciendo un video de cocina. Acá pueden ver una cosa que es interesante. Está saludando, la mano está bien definida, los huevos, etcétera. Todo está muy bien. Si miran acá la interacción entre la mano y la cuchara o el tenedor, ¿no? Fíjense cómo funciona. Ven ahí que no lo está agarrando realmente, ¿no? Entonces eso, ahí podemos ver que tenemos un modelo físico para levantar el recipiente, pero no para agarrar un tenedor, por ejemplo, ¿no? Ahí lo pueden ver, no lo está agarrando bien. Alucinaciones de los modelos. Le falta un poco más de data para que sea bueno. Acá tenemos dos perros, le dijeron, che, dos Golden Retriever haciendo un podcast en una montaña. Bueno, ahí los tenemos. Impresionante, espectacular. Las sombras están bien, se mueve el perro, se mueve la sombra. No se están tocando entre sí, ¿no? O sea, no hay un overlap entre los dos. Bastante buena la coherencia temporal que tiene este video. Bueno, este tipo es tan badass que sacan este anuncio el mismo día que Google saca el anuncio de Gemini 1.5. O sea, en Argentina diríamos que son la cara de la verga estos tipos, la verdad. O sea, no le dejaron ni 5 minutos de éxito a esta gente. Sacaron este modelo, Jeff Dean, acá lo tenemos, y sacan Gemini 1.5. Es un modelo multimodal que tiene un contexto, una ventana de contexto de 10 millones de tokens. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, les quiero mostrar acá básicamente qué es, pero qué significan 10 millones de tokens, ¿no? Bueno, esto y multimodales, ¿no? Lo que está diciendo acá es que podemos ver, por ejemplo, una película de 3 horas. Eso lo metemos dentro de la prompt, la película, metemos la película entera y le preguntamos algo sobre la película. Y acá a mí me gustaría hacer un parate y decir, bueno, en algunos casos es un poco difícil tomar conciencia o tomar relación, ¿no? De por qué una máquina sería mucho mejor que un humano, ¿no? Si nosotros le estamos preguntando cosas y cuando nos contesta, medio que nos contesta lento, ¿no? Agarramos GPT-4 y nos contesta, o sea, la cantidad de tokens, palabras por segundo que nos está devolviendo, no es tan grande, ¿no? O sea, una persona hablando muy rápido también podría estar teniendo el mismo resultado, ¿no? Entonces ahí podemos decir, bueno, la diferencia no es tan grande. Ahora, cuando le metemos una película de 3 horas y le estamos haciendo una pregunta muy específica sobre la película que la puede contestar en 30 segundos, que es lo que vamos a ver ahora, entonces ahí podemos tomar escala de la diferencia que va a ser cuando estos modelos se le puedan meter miles y miles de horas de información, por ejemplo, y decirle, bueno, ahora aprende un poco de esto. Y lo vamos a ver eso con el modelo último, que es el de Meta. Pero primero nos quedamos acá con Gemini. Hubo unas pruebas que se hicieron que se llama una aguja en un pajar, ¿no? Y OpenAI tiene un resultado que da con esto, que es básicamente lo que no queremos es los puntitos rojos que tenemos acá, lo que queremos es que sea todo verde. Anthropic también hizo lo mismo, pero acá lo que podemos ver es que cuando hacemos preguntas sobre video, tenemos un resultado perfecto. Cuando hacemos preguntas sobre audio, acá podemos ver la cantidad de tiempo, 3 horas de video, una película, 22 horas de audio, o sea, agarrame todos los podcasts que hizo Lex Fridman y decime X, por ejemplo. Lo podemos hacer de una con este modelo. Y después texto, 7 millones de palabras, ¿no? Creo que Harry Potter, el libro de Harry Potter, son 70.000 palabras, ¿no? O sea, 100 libros de Harry Potter se lo podemos meter dentro de la prompt y le podemos decir algo, ¿no? Haceme algo con todo este texto, es lo que tenemos. Pero acá pueden ver que tenemos un par de errores cuando hace el retrieval de esta información, ¿no? Acá podemos ver que lo que le estamos metiendo es, por ejemplo, el codebase de una librería, en este caso es Tree, JavaScript, ¿no? 100.000 líneas de código, ejemplos, documentación, etcétera. Le meten todo junto y le dicen una pregunta, por ejemplo. Acá podemos razonar sobre videos y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Y también podemos razonar sobre muchos documentos de texto que tenemos, ¿no? Esto vamos a salir de acá. Vamos a ver qué habló Sundar Pichai, ¿no? Que es el CEO de esto. Acá lo que estamos mostrando es que le estamos dando una película de 44 minutos, ¿no?
Y acá nos dice que el modelo puede analizar bastante puntos de la trama y eventos y después puede tomar sentido de pequeños detalles que capaz que te perdiste, ¿no? Así que vamos a ver un poquito. This is a demo of Long Context Understanding, an experimental feature in our newest model, Gemini 1.5 Pro. We'll walk through a screen recording of example prompts using a 44-minute Buster Keaton film, which comes out to over 600,000 tokens. In Google AI Studio, we uploaded the video and asked, find the moment when a piece of paper is removed from the person's pocket and tell me some key information on it with the timecode. Bueno, fíjate, decime en qué momento alguien le saca un pedazo de papel del bolsillo a la persona y decime qué información está en ese pedazo de papel. This screen capture is sped up, and this timer shows exactly how long it took to process each prompt. And keep in mind that processing times will vary. Bueno, ahí lo vieron, le metimos 44 minutos de video, le hicimos una pregunta y después tarda 30 segundos, 57 segundos más o menos en darnos una respuesta. Para mí esto lo agregaron porque no quieren tener ningún tipo de quilombo con estas demos inventadas que ya nos pasó la última vez con Gemini. Así que en este caso dijeron, mira, esto tarda, pero te lo estoy acelerando, así que quédate tranqui, que no te estoy mintiendo. The model gave us this response, explaining that the piece of paper is a pawn ticket from Goldman & Company pawnbrokers. En el minuto 12:01 le está sacando el pedazo de papel del bolsillo de la persona y lo que dice es toda esta información. El ticket está firmado por Will Smith. Correcto. And it extracted text accurately. Correcto. Next, we gave it this drawing of a scene we were thinking of and asked, bueno, y acá le dan también. Le dicen, le hacen un dibujito acá que de lejos se ve horrible, la verdad, chiquito, pero cuando lo ven de cerca van a ver que es un dibujito de esto, ¿no? O sea, pero de lejos se ve horrible. Y básicamente le dice, encontrame algo parecido. Acá hay que decir que lo que está haciendo es, está tomando input y lo está transformando, o sea, está entendiendo el input que le estamos dando. Estas son cosas que los modelos ya hacen, ¿no? Hicimos un video también sobre modelos que hacen que mezclan, digamos, multimodales que están mezclando imagen y texto. ¿No? Acá lo primero que hace es, bueno, entiende qué está pasando en esta imagen y dice, bueno, esto parece que es un tanque de agua que está tirando agua encima de una persona y te dice, bueno, ahora casi que te dice, haceme la búsqueda sobre este pedazo de texto que yo tengo, que es persona que está siendo mojada por agua que sale de un tanque de agua y después lo busca eso semánticamente en el video, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Así que, interesante. Acá tenemos el blog post con toda la información. De nuevo, todo esto lo voy a mandar lo voy a poner en la descripción del video para que ustedes lo vayan leyendo. Acá ven la cantidad de contexto que va a tener lo que es Gemini. Ya entramos en los modelos que tienen contextos de 1 millón de tokens, ¿no? Fíjense que pasamos muy rápidamente de 32, 128, 200, 1 millón y 10 millones es lo que se está probando. 1 hora de video, 11 horas de audio, etc. ¿No? Mucha información es la que le podemos meter a estos modelos, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura? Nos dice que están usando Transformers y también están usando mix de expertos, ¿no? Así, esto es lo que está usando en teoría GPT-4 y también Mixtral, por ejemplo. Y acá nos hablan un poquito de toda la experiencia que tiene Google haciendo este tipo de cosas, ¿no? Acá tenemos This is a demo of Long Context Understanding, un montón de an información. experimental feature in our newest model, Gemini 1.5 Pro, into Google AI Studio, and asked, find 3 comedic moments, list quotes from this transcript, and emoji. Bueno, le están metiendo las transcripciones de las conversaciones que tuvo Torre Control con la misión del Apolo 11 y le están diciendo, che, encontrame 3 momentos graciosos y decime las citas, citámelo de ese. This timer shows exactly how long it took to process each prompt, and keep No, in mind están that diciendo para processing no- times will vary. para que no tenga ningún quilombo, The ¿no? model responded Bueno, 30 segundos, le metimos un transcript de, bueno, sabemos cuánto with 3 tiempo, quotes. pero Like this one 402 from Michael páginas de Collins. transcripts. I'll bet you a cup of coffee on it. Bien, bueno, interesante, ¿no? O sea, puede analizar audio también. Una cosa que lo dicen acá es que cuando está analizando video no está analizando audio, no las dos cosas al mismo tiempo. O sea, cuando analizan películas, por eso usaron películas mudas, porque no pueden procesar el audio todavía, que es lo que están diciendo después, ¿no? Acá pueden ver, por eso las películas que están usando son estas
de blanco y negro, ¿no? Acá están usando texto encontrado en código, digamos, y le están haciendo preguntas, ¿no? Directamente. Y después lo que nos están diciendo es que están haciendo mucho alrededor de ética y testeos de seguridad. Bueno, vimos el modelo de OpenAI Sora, vimos Gemini 1.5 Pro. Ahora vamos a ver el último, que es algo que sacó Meta. Es interesante porque lo que están diciendo acá es un método para enseñar a las máquinas a entender y modelar el mundo físico observando videos. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de unas ideas que fueron propuestas por Yann LeCun. Y si lo siguen a Yann LeCun, el tipo, van a ver que siempre dicen, bueno, che, Yann, estamos más cerquita, o sea, le muestran el video de esto, ponele, ¿no? ¿Cómo se llama? Le muestran el video de, a ver, vamos a agarrar uno bien zarpado, de este tipo, ponele, ¿no? Y le dicen, che, Yann, esto lo hizo un modelo. Hermano, estamos ahí nomás de tener una super inteligencia, ¿no? Y el tipo siempre dice lo mismo. Dice, no, a mí no me vengan con esto de modelos generativos, etcétera, porque eso no es inteligencia realmente. Los modelos autorregresivos de texto nunca van a llegar, o sea, de lenguaje, nunca van a llegar a llevarnos a una dirección que nos termine dando una inteligencia artificial real. El tipo lo que siempre dice es, mira, acá le tenemos que empezar a enseñar a los modelos a tener modelos internos del mundo, de cómo funciona el mundo. De la misma forma que aprende un bebé que las cosas caen de arriba para abajo, etc., ¿no? O sea, un modelo de la física del mundo es lo primero que tienen que tener y después de ahí para arriba es donde van a estar aprendiendo cosas más complejas, ¿no? Entonces, dentro de esta dirección es lo que este modelo está queriendo hacer, ¿no? Estos modelos son capaces de entender y predecir qué está pasando en un video, aún con información muy limitada. Today, machines require thousands of Aprende prediciendo, donde estamos acá, prediciendo partes faltantes o ocultas de un video en su espacio vectorial interno, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito qué significa con esto. examples. Bastante Today, machines require thousands of examples and hours of training to learn a single concept. The goal with JEPAs, which means Joint Embedding Predictive Architectures, is to create highly intelligent machines that can learn as efficiently as humans. VJEPA is pre-trained on video data, allowing it to efficiently learn concepts about the physical world, similar to how a baby learns by observing its parents. It's able to learn new concepts and solve new tasks using only a few examples without. Bueno, acá sabe, ¿no? O sea, ya fue entrenado el modelo y sabe que lo que estamos haciendo es rompiendo algo en dos partes. Acuérdense, esto parece bastante tonto, rompiendo algo en dos partes. Pero acuérdense que si lo operamos acá, el modelo, y le decimos, che, ¿qué está pasando acá en la imagen? El modelo dice, y hay dos manos y hay un papel, y hay una mesa. Nada más, no sabe cómo se relacionan todas estas cosas entre sí. Nosotros lo que le estamos dando, en realidad es, imagínense que esta imagen la estamos rompiendo en parches, ¿no? Dividimos esta imagen, por ejemplo, en 16 cuadraditos. Agarramos los 16 cuadraditos que están así y los ponemos en una secuencia, ¿no? O sea, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etcétera, ¿no? Como fila y columna. Y después eso lo aplanamos y tenemos una línea con todas las secuencias. Y eso representa un fotograma. Después tenemos otro fotograma, que sería este. Y ahí el tipo, o sea, la persona esta está, bueno, o sea, seguimos teniendo dos manos, una hoja de papel, pero una persona que parece que está queriendo agarrar. Pero ahí estamos intentando predecir la acción. Entonces ya no estamos detectando objetos, estamos prediciendo acciones en un video, ¿no? Y ahí empieza a complejizarse mucho más. Tiene que haber una coherencia temporal, por ejemplo, cuando le estamos dando esto. Fine-tuning. VJEPA is a non-generative model No es that learns generativo, by predicting no es lo missing mismo or que masked parts of a Sora video de in OpenAI. an abstract representation space. Acá Unlike pueden ver generative que approaches tenemos that una try and hoja fill in está every pasando missing y le pixel, estamos VJEPA has tapando, the flexibility to discard un pedazo gigante de la imagen y después abajo pueden ver las distintas imaginaciones que está teniendo el modelo de lo que está pasando debajo. Pueden ver que acá le hace los dedos, ¿no? Y a veces le pone texto, a veces no le pone texto. Pueden ver que hace que pase la página, etc. Básicamente lo que está queriendo hacer con esto es, mira, no tenés que ser perfecto en tu entendimiento de lo que está pasando, pero sí, más o menos tener una idea de la física que está pasando. O sea, que está girando la página, ¿no? O sea, eso no importa lo que está escrito.
está girando la página, está escribiendo. Eso son lo que se escribe o sea, sobre el papel se escribe, ¿no? Esos son el tipo de cosas que queremos To allow que our el fellow modelo researchers to entienda. build upon this work, we're publicly releasing VJEPA. Y obviamente lo hacen We open believe source. this work is ¿ok? Porque another son unas important bestias. step in the journey towards AI that's La able verdad. to understand the world. Bueno, tiene un par de ejemplos acá. Muy bueno ese video de South Park. Pero acá tienen la página. No me voy a meter súper en detalle porque si no se nos terminan siempre haciendo unos videos de 50 minutos. Simplemente les quiero contar que obviamente esto está muy bueno, funciona muy bien. Acá lo que estamos diciendo es, bueno, se fijan acá que tenemos la imagen cortada en estos parches que habíamos hablado. Tenemos algo que nos encodea esta representación en un espacio vectorial, que es lo que tenemos acá en el medio. Y después tratamos de predecir lo que está pasando en ese espacio que le ocultamos de la imagen, ¿no? Y cuando hacemos esta predicción, ¿no? Acá pueden ver que el decoder, o sea, estas son las cosas que está aprendiendo a hacer. Aprende a clasificar una imagen, a clasificar acciones y también a tener esta acción espacio-temporal, ¿no? O sea, levanto, por ejemplo, acá, que yo estoy haciendo una herejía, que no estoy con un mate, estoy con un café, pero se pueden ver que yo estoy moviendo esto, ¿no? Espacio-temporalidad. No es simplemente que yo estoy teniendo algo, estoy moviendo de un lado para el otro. Entonces también es capaz de detectar este tipo de cosas, ¿no? Y esto lo hace de una forma self-supervised, o sea que le están simplemente metiendo videos random y está aprendiendo solo. Es muy loco. Obviamente Facebook ya lo puso open source, lo tenemos acá. Acá pueden ver un poquito con más detalle. Acá tienen el paper también, download de paper, si quieren ir hablando. Y es algo, la verdad, muy zarpado. Cosas que sí quiero comentar sobre esto es, primero, este tipo de cosas es la data que ya generó, esto es del 2021. Esto lo hizo Meta, ¿no? Pueden ver acá Explore y etcétera. Acá lo que hizo Meta fue, le metió una GoPro en la cabeza a un montón de gente y lo tienen acá haciendo cosas random, cortando un pepino. No es cualquier cosa, lavando la ropa, haciendo cualquier cosa, le metió una GoPro a la gente en la cabeza y le dijo hacer cosas. Bueno, imagínense que acá le tapan la parte de esa de la cabeza y esto es un robot, ¿no? Esto puede ser un robot, esto puede ser una persona usando anteojos. La forma en la que esto se va a poder usar es infinita, es muy buena. Y quiero sí decirles una cosa. Generalmente yo la forma en la que veo a las compañías que están metidas en esta área de AI, tenemos 4 grandes áreas, ¿no? Una es la infraestructura, cuántas GPUs tenés para entrenar modelos. Otra es la data que tenés. Otra es tu habilidad para hacer modelos. Y la última es tu habilidad para hacer aplicaciones. Generalmente las empresas, Mistral por ejemplo, Mistral es una empresa que la verdad que la está rompiendo, pero no tiene infra. Tiene algo de data, pero la data no es de ellos, es de alguien más. Y después saben hacer modelos, perfecto. ¿Hacen aplicaciones? No, la verdad que no, simplemente tiene una API. Entonces el modelo de negocios es como, no está tan fuerte, no tiene tantas cosas. Ahora, si vos agarrás Facebook o Google, por ejemplo, tiene las 4 cosas. Tiene la infra, tiene la data, sabe hacer modelos y tiene las aplicaciones. Claramente, un anteojo en realidad aumentada. Sí les quiero mostrar esto para que vean lo bestia que son Meta. Esta es la cantidad de A100, ¿no? A100 es un chipset de Nvidia. O sea, mientras más tenés, mejor te va, básicamente. Y les quiero mostrar la cantidad que tienen los países, ¿no? Para que se hagan una idea, Barcelona ahora hizo una nueva supercomputadora llamada Mare Nostrum 5. Tiene 4500 H100, más o menos. Es una de las más grandes de Europa, o la más grande. Londres, el gobierno de UK, tiene una supercomputadora que estuvo armando. Ahora hace poco también tiene 4500 H100. Bueno, ¿cuántas tiene Meta? 350.000. Esto para poner el contexto. El país, Inglaterra, tiene 4.500. El país, España, tiene 4.500. ¿Cuánto tiene una empresa, que ni siquiera es todo el país de Estados Unidos? 350.000. Y esto es simplemente H100, no está contando el equivalente en Asia, ¿no? Entonces, cuando pensamos en eso, uno dice, loco, ¿por qué no compré la acción cuando estaba acá, 90, que ahora está acá, y ahora tengo un mango, ¿qué mierda voy a hacer? No me voy a poner a comprar estas cosas. Pero esto es importante para pensar en qué dirección se va y quiénes van a terminar ganando, ¿no? A largo plazo, ¿no? Esto es donde están las empresas y estas son las 3 cosas. 3 cosas, OpenAI Sora, Gemini de Google y VJEPA de Meta. Así que, bueno, espero que les guste. Muy interesante esto que pasa. De nuevo, estas son las últimas 24 horas. Hacía rato que no teníamos estas novedades así, pero siempre estábamos, el año pasado estuvimos acostumbrados, ¿no? Siempre en un día pasaba de todo. Bueno, hoy pasó de todo, así que lo quería charlar un poquito. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.